¿Cómo están? Soy Ale y aunque estoy un poco enferma, les quiero dejar este mes un libro. Se los voy a recomendar y le voy a hacer una reseña ahí para que más o menos vean de qué es el libro y sea el video un poco diferente a que hice el mes pasado. Este mes les voy a recomendar un libro que se llama Seda o Zeta, como es el nombre original en italiano, y su autor es Alessandro Barico. La verdad les voy a ser muy sincera. No estaba nada entusiasmada por el libro, por el título, por la portada y porque medio leí ahí varias reseñas y la gente que me lo recomendaba no le había gustado mucho porque trataba de cosas como japonesas o tenía que ver más o menos con eso. Y como no soy muy fan de aquel lado del mundo, pues no estaba muy entusiasmada, pero la verdad quise darle como la oportunidad porque era de la escuela y para agregar así como un libro más a mi lista, entonces pues ya, lo leí y sacarles a mi opinión. Es muy cortito y lo primero que se ve y que tú dices es, va, lo termino bien rápido, solo son 125 páginas y 65 capítulos, entonces dices, súper fácil, lo leo súper fácil y ya. No es cierto, requiere de mucha paciencia y de mucho tiempo y que le pongas mucha atención porque tiene muchos detalles y aunque los capítulos son muy cortos y no te tardes nada en leerlo así sin ponerle atención, va a llegar a un punto en la historia que en serio vas a decir, sí, lo voy a tener que volver a empezar o voy a tener que volver a leer este capítulo para ver por qué pasó esto, entre otras cosas. Seda trata de un personaje muy apuesto y que tenía una carrera en el ejército gracias a sus padres. Este protagonista se llama Hervé Joncourt, es un francés que luego de tener ahí como cierto amorío con una mujer que se llama Hélène, se casa y el pueblo donde vive y está puesto y dispuesto y todo depende de la seda. Lastimosamente cae una epidemia en donde las personas que comerciaban los huevos de los gusanos de seda en Europa caen dentro de la epidemia y tienen que recurrir a otros lugares muy lejanos en África como Egipto o Siria para conseguir los huevos, pero luego lastimosamente esos huevos y esos lugares también caen sobre la epidemia, entonces la gente se queda sin trabajo y el pueblo sin seda, lo que quiere decir que el pueblo se queda sin dinero. Llega un grupo de comerciantes que ya estaban ahí en la villa o en el pueblo donde Hervé Joncourt y su esposa Hélène vivían y dicen, oigan, hay un lugar, así como hasta el fin del mundo, se llama Japón y hacen la seda más fina y la mejor seda que ustedes puedan encontrar en el mundo. Entonces necesito que alguien muy valiente, muy apuesto, se vaya a Japón, compre los huevos, yo le doy el contacto, lo regrese a Francia y pongamos a trabajar a la gente en el pueblo. Se acabó, ¿no? Está muy fácil. Bueno, no, la verdad es que no. Japón en aquel entonces, en el tiempo donde está escrita la historia, estaba cerrado al público, o por decirlo así. Era la época en donde Japón no comerciaba y no dejaba que ningún extranjero entrara al país o a la isla. Entonces, Hervé Joncourt toma la decisión de irse con el equipo y con todas las ganas para comprar los huevos y traerlos a su pueblo para que se produciera mejor la seda. Entonces hace un largo trayecto hasta Japón, entra como contrabandista con un barco holandés y ya. Se encuentra ahí a un personaje muy especial en la historia, se llama Harakei, que es el contrabandista y el líder de los ladrones o contrabandistas japoneses, que le venden los huevos de gusanos de seda a Hervé Joncourt. Se los da, le dan dinero, hacen ahí como una pequeña relación y Hervé Joncourt se regresa a Francia. Suena muy fácil, pero la verdad es que la historia tiene como un nudo ahí bastante interesante, que es que Hervé Joncourt desde el primer viaje que realiza hasta el cuarto conoce a una mujer bastante misteriosa de rasgos japoneses que se enamora de ella y esta le da un mensaje.
Entonces eso hace que la historia no solo se vuelva un poco repetitiva porque Hervé Joncourt viaja a Japón, consigue los huevos, los compra y se regresa a Francia, pero también que esta mujer bastante misteriosa y Hervé Joncourt tengan ahí una pequeña aventura, lo que hace la historia bastante interesante, pero también resulta que hay como un triángulo amoroso y lo que podemos concluir que la historia se basa, o que es una novela bastante romántica, un poco apasionada y en general trata del amor. El amor en la historia se basa o se cuenta más bien a partir de puntos bastante femeninos, a pesar de que el protagonista y el narrador de la historia es un hombre, pero siendo yo una mujer, puedo decir que son como las fantasías o todo el amor que una mujer puede esperar o quiere esperar o aprende de los libros. Hay cosas bastante detalladas en el libro, como son los viajes, pero también esto se hace un poquito aburrido, porque todos los viajes que hace Hervé Joncourt los describe exactamente igual. Por dónde pasa, qué hace, qué trenes toma, cómo está el clima, etcétera, etcétera. Las descripciones son exactamente las mismas, pero hay ciertos detalles, como les dije al principio, que si no estás poniendo tu atención en esa parte del libro, te vas a perder totalmente, porque esos son los detalles que nos dan la clave para ver cómo tanto Hervé Joncourt como Baldibou, como la historia en general y el romance que están teniendo Hervé, su esposa, o la mujer misteriosa, van evolucionando y hacen que la historia cambie y se vuelva un poco interesante. La historia también, como muchos de los que ya la leyeron se pudieron dar cuenta, está escrita como en prosa, lo que quiere decir que es como un vocabulario bastante poético o que tiene varios recursos poéticos en la historia, como ya lo dije, la repetición, usa bastantes símbolos y en general la forma que está narrada, que es en primera persona y cómo describe las cosas, el protagonista, nos podemos dar cuenta que es como poesía escrita en una novela. Y si ustedes son como yo, que no son como muy fans de la poesía y se les hace bastante aburrido el tema con las cosas así japonesas, pues no les recomendaría mucho el libro si no lo hubiera leído antes, pero ya que lo leí les puedo decir que realmente le den una oportunidad al libro, porque es como una forma de leer poesía narrada, está bastante padre. Y también tiene bastantes símbolos y aprendes, la verdad, aunque sea una historia ficticia, bastante sobre cómo es el amor y cómo se describen los viajes y cómo era en general el mundo en aquel entonces. Y como les dije, a pesar de que la historia sea ficticia, Alessandro Barico realmente hizo una como investigación sobre cómo era el mundo en aquel entonces, cómo era la situación en Egipto, y después de esa investigación te puedes dar cuenta que esos personajes sí existieron, son más o menos parecidos y que el comercio de la seda en aquel entonces es bastante interesante. Este libro le debe su fama a Alessandro Barico, es el libro por el cual él se hizo bastante famoso, tiene muchísimos premios y también tiene una adaptación cinematográfica. La adaptación cinematográfica, a mi parecer, es bastante buena porque, como ya les comenté, los capítulos son bastante cortos, entonces dejas volar tu imaginación a la hora de leerlo, lo cual le dio como bastante flexibilidad al director de la película para plasmar las obras, y las fotografías está bastante impresionante. Algo un poco decepcionante de la adaptación cinematográfica es que no hay como mucha conexión entre los actores y su personaje, entonces dejan muchas cosas como en voz en off y que tú veas las maravillosas fotografías y paisajes que hay ahí. Pero en general, si tú prefieres leer el libro y no te quieres decepcionar con la película, no la veas. Si tú quieres ver la película y te da mucha flojera leer el libro, pues no lo leas. Al final de cuentas, tú eres la persona que decide cómo quieres apreciar la literatura. La literatura es enorme y la puedes apreciar de muchísimas formas. Y pues, sí les insisto mucho que lean, porque leer es maravilloso, y ahora que está la Feria Internacional del Libro en México y en Monterrey, pues si pueden, aprovechen a dar una vuelta ahí y lean. Consigan bastantes libros en internet, físicos o como ustedes quieran, y la verdad, este libro yo lo recomiendo bastante.
es una forma nueva, es como un reto, un libro reto. Y pues sí, eso es todo lo que les tengo por este mes. Espero que les haya gustado ahí un poquito la reseña y de qué se trata el libro. Y así como yo, varios de mis amigos van a estar hablando de otros temas sobre los personajes, prop y el libro de seda. Así que pues estén viendo aquí un poco el canal y los veo pronto. Bye.